¿Se despenalizó el aborto la semana pasada? Sí. Se despenalizó el aborto en México la semana pasada, pero no va a pasar. El problema ha sido las leyes han sido claras desde siempre. Yo recuerdo varios casos en los que niñas violadas de 11 y 12 años, o sea, esto es lo más aterrador, lo más lacerante que te puedas imaginar. Un caso lo tengo en mi antiguo blog Charlatanes, y voy a poner luego el enlace aquí. Hablo de ello. Hubo el caso de Paulina, una niña de 11 o 12 años que fue violada por un pariente y que estaba embarazada y que tenía derecho al aborto. Y a su hospital fueron a verla gente del Opus Dei, gentes del PAN, gentes de los caballeros de Colón. Fueron curas a decirle que se iba a condenar, que si ella abortaba se iba a condenar su mamá, y a su mamá decirle que la niña se iba a condenar al infierno si abortaba. La gente del PAN y el estamento católico, si mal no recuerdo, esto ocurrió en el norte de la República, creo que fue en Tijuana, pero no me hagan caso, pero fue en el norte de México, ejercieron tal presión que obligaron a una niña de 11 años a parir. Es que esto a mí me parece aterrador. Ahora han logrado que le paguen una indemnización, pero el problema no son las leyes. México es un país que se ha llenado de leyes magníficas que no se cumplen. Entonces, aunque es de celebrarse la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de que no es legítimo penalizar el aborto bajo ciertos, como en todos los casos, bajo ciertos supuestos, esto no va a impedir que la iglesia recorra hospitales y que las monjas vayan a aterrorizar y a perseguir y hacer la vida imposible a las mujeres que toman la difícil decisión de abortar. Entonces, aunque es celebrable, me parece que como está en la situación, como están las cosas más en México ahora, donde las leyes cada vez son más de chicle, pues no va a significar demasiado.